Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Y que muchas veces es necesario que vivamos. El salmista, un hombre experimentado en angustias, un hombre que de pasar de ser, ¿cierto?, un chico que cuidaba ovejas, el Señor lo llama a ser rey. Y los reyes vivían muchas tensiones en su vida. Todavía los viven algunos reyes. Estar ahí en un puesto mayor, a veces esa corona pesaba mucho. Habían intrigas, habían sucesos familiares, habían sucesos en la corte, habían sucesos con la gente, que hacía que el corazón del hombre a veces desfalleciera. Porque nuestro corazón desfallece de vez en cuando. Y es interesante que el salmista nos deja como una plantilla, como una forma de mirar las posibles angustias que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Porque el Señor le había anunciado ya esto, el Señor Jesucristo, a propósito de angustias y de aflicciones. Aquí el salmista, que es un tipo de Cristo, ¿cierto?, también nos deja una plantilla de las posibles situaciones que vamos a vivir en la vida. Algunas que quisiéramos evitar a toda costa, pero hay otras que el Señor simplemente decide soberanamente que las vivamos. El salmista entonces nos provee una forma de lidiar en medio de situaciones que van a desafiar nuestra fe. Y no solo eso, sino que mostrarán la calidad que tiene nuestra relación con Dios. Muchos han optado en tener una teología a veces curativa, reparativa. Me refiero a hijos de Dios, que en vez de aceptar la teología preventiva, aquella que nos dice que ciertas cosas no tenemos que hacerlas, pero a veces las hacemos, y tenemos que optar después de haberlas hecho, desobedeciendo al Señor, optar por una teología reparativa, que lleva tiempo muchas veces, y que puede incluso retrasar el proceso de Dios de santificación en nuestra vida. En mi calidad de hijo de Dios, primeramente, de un hombre de Dios y de un pastor, de un jefe de hogar, me he dado cuenta que en mi propia vida he optado a veces por desobedecer al Señor en ciertas cosas y optar y apelar a su misericordia después de haberlas hecho y optar por una teología más bien reparativa, que por cierto lo está a disposición de todos sus hijos, pero siempre Dios se adelanta a decirnos lo que Él cree que no es correcto para nosotros. Y su palabra muchas veces está a modo de mandamientos, de exhortaciones, pero también muchas veces a modo de advertencias. Si usted lee el libro de Hebreos, por ejemplo, está lleno de advertencias. Y a veces nosotros preferimos que Dios repare las cosas mal que hemos hecho. Y esta plantilla a mí me ayuda en mi vida a saber que voy a vivir momentos de dificultad, que voy a vivir procesos que a veces van a ser una prensa en mi vida, donde Dios va a querer sacar aceite. A propósito de eso, les voy a decir por qué estoy usando esa metáfora luego. Pero es importante saber en esta hora, ¿qué es la angustia realmente? ¿Qué es la angustia? Quizás un psicólogo podría decirnos que la angustia son episodios en la vida, ¿cierto?, donde la persona es llevada a un punto máximo, en donde el estrés de ciertas circunstancias o de personas o de ambientes llevan a ciertas personas a vivir momentos en que pasan por angostura. De hecho, la palabra angustia en latín significa angostura. Y angostura me recuerda que Jesús dijo que nosotros habíamos optado por el camino angosto. Tiene relación, por cierto. Pero muchos a veces podemos vivir no el camino angosto, el camino ancho, donde todo parece muy bien. Pero dice Jesús que eso lleva a la perdición, que el final es perdición. La angostura es cuando nuestros sentimientos y nuestros pensamientos se estrechan a tal punto que técnicamente, como dicen los profesionales, ¿cierto?, técnicamente las personas caen en un estado afectivo que implica cierto malestar psicológico,
Esto puede provocar cambios en el organismo que acompaña el estado de angustia, tales como los temblores, las taquicardias, sudoración y o falta de aire. Yo creo que todos de alguna manera nos hemos matriculado en este camino, ¿no? Y hemos vivido parte de estos síntomas y quizás muchos más, quizás todos. Por lo menos yo me he graduado varias veces en esto, ¿ah? He vivido momentos de angustia, no a propósito del evento que vivimos con nuestra hija, que ya está con el Señor, sino la vida sigue y las angustias también siguen, ¿ya? No es que nos hayamos graduado de nada, pero eso es más o menos la angustia desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista real, cuando nosotros estamos en medio, como dice el salmista, en medio de la angustia. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la angustia? ¿Cómo interpretamos esas aflicciones? ¿Hacia dónde nos lleva la mente cuando vivimos momentos de estrechez? Porque las angustias pueden venir de muchas fuentes, pueden venir de muchos lugares, pueden venir quizás de personas también. Hasta el mismo enemigo puede producir en nosotros ciertos momentos de angustia cuando nosotros estamos empeñados en hacer la voluntad de Dios. La Escritura dice que Satanás anda como león rugiente, aunque no es un león, pero anda. Él se cree el cuento a veces, ¿sí? Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y el texto dice que debemos estar firmes. Interesante que dice que no debemos reprenderlo. Dice que debemos estar firmes en la fe. Eso me llama la atención. No digo que no debamos reprender a Satanás, pero creo que él huye cuando estamos sometidos a su voluntad. Santiago 4:7 dice así. Dice que debemos estar firmes, ¿cierto? Sometidos a Dios. Estar firme, dice, y Él huirá de nosotros. Particularmente parece que Satanás no huye cuando le reprendemos o cuando le echamos fuera, sino cuando estamos sometidos a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Lo cree usted así? Entonces, Él se empeña en hacer que nuestra vida a veces tenga obstáculos. Él tiene un negocio, Él tiene una empresa para eso. Y la única manera nosotros que podemos darle sentido a las angustias, a las angosturas que vivimos en la vida, provengan de donde provengan, es sometiéndonos a Dios en ese proceso, a fin de que Dios saque lo mejor de nosotros en ese proceso. El quebrantamiento que es quizás el instrumento que Dios usa de una forma muy especial cuando no le hemos hecho caso o cuando ciertos problemas no nos hacen volver ni siquiera a Él, cuando creemos nosotros poder manejar la vida a nuestro antojo sin considerarle aún en momentos difíciles. Dios usa el quebrantamiento en nuestra vida. A mí no me gusta el quebrantamiento. No sé a usted, yo creo que no. En un mundo exitista, ¿cierto? Donde todas las cosas deben funcionar y todo debe producir cosas buenas, entre comillas buenas, no nos gusta ser quebrantados por Dios. Pero es bueno para Dios que seamos quebrantados. Entiendo el quebrantamiento como el proceso final que Dios usa. A veces las angustias nos pueden llevar al quebrantamiento. Es el proceso final que Dios usa, o el instrumento final que Dios usa. ¿Para qué? Para producir algo nuevo en nosotros. ¿Escuchó bien? El quebrantamiento, cuando Dios usa este mecanismo, este instrumento, es para hacer que algo nuevo nazca en nosotros. Yo experimenté el quebrantamiento especial y nuestra familia lo experimentó antes de la partida de nuestra hija. Perdone que hable a veces de mi hija, es que es un punto referencial también en nuestra vida. Pero antes de eso, mi esposa Joana, Jovi, como le decimos de cariño, vivió un cáncer de colon. Cuando a ella le diagnosticaron este cáncer, le dijeron: tienes una semana más o menos de vida para operarte porque hay un tumor allí y hay que sacarlo. Eso fue una angustia tremenda, porque ya en una semana, 2 semanas teníamos que, no nosotros, pero los médicos, hacer este proceso de quitarle el tumor. Y bueno, ella le sacaron ese tumor. Afortunadamente, y gracias a Dios, estaba encapsulado. Y al estar encapsulado, había menos posibilidad de que hubiese una metástasis.
Bueno, pero pasaron 15 días en que nuestra alma, como se dice, estaba en un hilo para saber lo que la oncóloga o que los exámenes de la biopsia iban a arrojar. Quizás alguno de ustedes ha estado allí, probablemente. Nosotros estuvimos ahí, entonces después de 15 días fuimos a la oncóloga, quien ya estaba preparando todo para que mi esposa y nuestra amada Jovi, estaba preparando todo la oncóloga para, o era medicación o era quimio. Prácticamente casi estábamos preparando los bonos para todo ese proceso. Hasta que llegamos a su consulta en el piso 13 más o menos. Y cuando le entregamos, porque nosotros no abrimos el examen, lo entregamos para que ella nos dijera. Y nos dijo lo siguiente cuando lo abrió el examen. Mi esposa se estaba vistiendo previo a un examen que ella también le estaba haciendo ahí. Y ella dio una exclamación así como diciendo, ¡no! Entonces nosotros nos dimos vuelta. Y estábamos en el piso 13. Entonces con Joana nos miramos, nos tiramos mejor. Me dijo, no puede ser, dice ella. Y nosotros todavía ahí, por favor, hable. Lo que pasa es que el examen dice que no hay nada, que el tumor estaba tan encapsulado que no hay ningún rastro, vestigio de alguna célula cancerígena que se haya arrancado por ahí, haya provocado algún estrago en otros miembros. Entonces nosotros que todavía estábamos ahí con la mente un poco perturbada por el grito de ella. ¿Y qué significa eso? Lo que pasa es que no hay que hacer medicación. ¿Y quimio? Tampoco. Entonces nos miramos con Joana y la verdad es que fue algo muy impactante porque estaba todo mentalizado para un siguiente proceso. Y nos fuimos a casa mirándonos porque es una experiencia fuerte, ¿no? La verdad es que uno no sabe ni cómo actuar después de una situación así, pero contentos, empezando a entender que Dios había hecho algo maravilloso. Y ella nos dijo así, llámeme la próxima semana porque yo tengo una mesa donde trabajo con otros oncólogos y para verificar con otros lo que dice el examen. Ok, llamé una semana después y ella dice, no sabe, hemos visto con los demás especialistas y ella no tiene que hacer nada. Vivan la vida loca. En ese tiempo había una canción de un artista que decía la vida loca. No me gustó mucho eso, pero dije, vamos a vivir la vida de Jesús. La oportunidad. Entendimos ahí que había algo que Dios estaba haciendo en nosotros, preparándonos quizás para otras cosas que iban a venir, conociendo su poder y su amor y el propósito que Dios tiene en cada quebrantamiento. Durante la estadía de mi esposa allí, tratando de que ella descansara, ¿cierto? No podía comer alimentos muy sólidos, así que me pidió, porque no creo que a mí se me haya ocurrido, me pidió que hiciera manzana cocida. No sé cuántos de ustedes han preparado ese simple postre que es muy rico por lo demás y sano, ¿ya? Manzana cocida. Así que yo comencé a hacer manzana cocida. Pero por ahí antaño había visto a mi madre hacer esto que se le echaba canela a la manzana cocida. Claramente la canela se usa para ciertos postres, ¿cierto? Y una manzana cocida sin canela no era manzana cocida. Así que empecé a buscar dentro de todas las cositas que había, encontré canela, no en polvo, sino esta canela como en fibra, ¿cierto? Y que particularmente viene como enrollada, no sé si se ha fijado. Entonces, sentí del Señor en ese momento mi curiosidad en el Señor. Dije, ¿de dónde viene la canela? Porque todos pensamos que viene del canelo, y viene de canelos, por cierto, pero comencé a buscar un poco y me encontré una sorpresa. Que la canela que nosotros usamos, por lo menos la que es una fibra, no se saca como se saca la menta, una hojita de menta cuando voy pasando para echarle al té. No, la canela que nosotros ocupamos está dentro de la corteza del árbol del canelo. Es la que ocupamos, no es la que usted saca por si pasa por al lado de un canelo para echarle el postre, no sirve eso. La canela que nosotros usamos está adentro y está en capas,
unas fibras de capas. Pero ¿sabe qué hay que hacer para sacarla? Para llegar a ese olor que emite la canela, hay que cortar, hay que partir la corteza, hay que abrir las capas y sacarla. Y el Señor me dio una lección ahí que nunca olvidé. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, te va a quebrantar, va a empezar a rajar las capas externas de tu vida. A veces esas capas externas se llaman comodidad. A veces esas capas externas se llaman insensibilidad a Dios. A veces esas capas externas se llaman indiferencia, incredulidad, comodidad, mundanalidad. Y Dios tiene que romper para sacar el olor de Cristo que hay en nosotros, que está atrapado en una vida que no se conforma al propósito de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que partirnos. Y eso no nos gusta a nosotros. Pero Dios lo hace siempre. Y si tú ves personas que han sido renovadas en su fe, son personas que han sido quebrantadas primero. Y sabes, eso le hace bien al reino de Dios. Eso le hace bien al reino de Dios. Eso le hace bien a una iglesia. Eso le hace bien a un matrimonio. Eso le hace bien a una familia. Porque Dios quiere sacar algo nuevo. Porque nuestros caminos a veces se desvían del Señor y volvemos a lo viejo y hacemos que el Evangelio parezca algo envejecido en vez de ser algo que renueva nuestro ser. Entonces Dios necesita quebrantarnos. Aquí el salmista está en medio de la angustia. Está en la angostura. ¿Sabe? Jesús nos advirtió. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús advirtió a sus discípulos y por ende y por medio de ellos a nosotros de que vamos a vivir momentos de aflicción, de angostura. Vamos a estar ahí en medio. Y qué bonito esa frase que dice que vamos a estar en medio, porque a veces no sabemos si estamos en el principio o en el final de la prueba que provoca angustia. Aquí dice que está en medio, así que en cualquier momento podemos estar en medio de la prueba, ¿sabe? A propósito de en medio de angustia. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llamaba Tornado y que en inglés es Twister. Mi inglés está mejorando, ¿se dieron cuenta? Tornado, no sé si es la 1, 2, 3, 4, no sé. Parece que es la 3 o 4. ¿Ah? Y por lo menos en esa número 3, los que interpretan esta película, que son una mujer y un hombre, el deseo de ellos es llegar, ya no es seguir a un tornado. El deseo ahora de ellos es estar en medio de un tornado. ¿Ya? Entonces van en busca de eso, se meten en problemas sus compañeros que también con más armas sofisticadas, ¿cierto? Con más tecnología, van en busca, mueren en ese accidente por atreverse demasiado, pero ellos lo único que quieren es estar en medio de un tornado. ¿Cómo es un tornado por dentro? La verdad es que Hollywood da para mucho, ustedes se dan cuenta, ¿ya? Pero ellos quieren estar en medio de un tornado y logran meterse a una caseta que se desarma entera y queda solamente un tubo de acero ahí, ¿cierto? Y con una correa que anda trayendo el hombre se amarran, se atan a ese tubo, ¿cierto? Hasta que el tornado pase justo, porque ellos saben que el tornado, porque está pauteado en la película, que tiene que pasar el tornado justo ahí. Entonces, el tornado justo pasa ahí, ¿ya? Y ellos, que son actores, tienen que hacer toda la acción porque el tornado va a pasar justo ahí. Y de repente se ve que el tornado como que se queda unos segundos ahí, justo donde están ellos. ¿Y ellos qué ven? Los que vieron la película saben lo que vieron. Ellos ven, en medio de la oscuridad que provoca una tormenta de un tornado, vieron el cielo azul. Todo lo demás está gris. Pero en medio del tornado ven el cielo azul. Una experiencia casi teofánica. Pero no le doy el crédito porque es Hollywood. ¿Ya? ¿Sabe una cosa? Eso me recuerda a mí. Porque aquí dice, en medio de la angustia, tú me darás vida. Ellos experimentaron algo especial, pero los hijos de Dios, los que vivimos a veces por momentos de angustia, vamos a experimentar algo en medio de la angustia. ¿Sabe qué es? Es que Dios está devolviéndonos la vida. La vida que se perdió por los afanes, la vida que se perdió por no creer, la vida que se perdió por un acto de desobediencia, la vida de Cristo en nosotros a través de la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos lleve a veces en el medio de la angustia
a ver nuevamente a Dios y volvernos a Dios. Ese es el propósito que tiene la angustia en nuestras vidas, hacernos volver al Señor. Las lágrimas, el dolor, no es que Dios le guste que suframos. Él tiene siempre un propósito detrás del dolor. Es más, le digo una cosa, hasta nuestras lágrimas, que a veces vemos como un estorbo y como una señal de debilidad, tienen un propósito en Dios. Él dice, el salmista decía justamente, David decía, que Dios junta nuestras lágrimas en una redoma. Un frasquito. Me imagino que es un frasquito, una redoma, ¿no? Así dice por lo menos las versiones más actualizadas. Que Dios junta nuestras lágrimas en una redoma. Me ha tocado llorar muchas veces en mi vida, me imagino que usted también. Y a veces he pensado que esas lágrimas nadie las ve. Y a lo mejor nadie más las ve, excepto el Señor. Que no solo las ve, sino que Él anda con un frasquito. Porque sabe cuándo vamos a llorar. Y cuando vamos a llorar y lloramos, Él acerca el frasquito y hace que esas lágrimas caigan en ese frasquito. Me pregunto yo, y esto no sale en la Biblia, pero me pregunto yo, si Él anda con una redoma recogiendo mis lágrimas, ¿me las va a mostrar un día? Donde quizás me va a decir, estuve allí, cuando lloraste, estuve allí. Nadie más estuvo, pero yo sí. Aquí está la evidencia. Ese es el Dios que tenemos nosotros. El que tiene usted, el que tengo yo. Un Dios que no es indiferente al dolor. Y que aunque Él permite estos procesos es para llevarnos a algo mejor. Siempre recuerde esto. Los quebrantamientos en Dios siempre nos llevan a algo mejor. A algo que Dios quiere hacer nacer en nosotros. Algo nuevo. ¿Sabe qué me enseñó esto a propósito? Para que no piense que esto es solamente inspiración que tiene Patricio. Me lo enseñó un autor cristiano que se llama John Maxwell, que es un hombre que ha escrito muchos libros de liderazgo. Él dijo, todo quebrantamiento que Dios nos permite en nuestra vida es para que nazca algo nuevo en nosotros. La angustia muchas veces se produce por la adaptación de nuestras vidas a la rutina mundana, que erosiona nuestra vitalidad en Dios. Ante eso, el desierto es una escala obligatoria. Sí, obligatoria, donde Dios nos llena. Hay palabras en el Antiguo Testamento que son fuertes. Cuando dice el Señor que nos lleva al desierto. ¿Ha leído usted esas promesas? Te llevaré al desierto. Dice, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué hace Dios llevándonos al desierto? Nosotros somos de la city. Nos gusta la ciudad. Nos gusta el ruido, las luces mayormente. Porque allí parece que es donde fluye la vida. Por lo menos hay harta bulla. Pero Dios a veces nos lleva a los desiertos. ¿Por qué Dios nos lleva a los desiertos? Porque allí no hay nada más que mirar que al cielo. Y encontrarnos nuevamente con el Dios que quiere enamorarnos. No hay más personas allí en el desierto. No hay cosas por las cuales afanarnos. No hay nada que comprar, ni siquiera hay un catálogo. Allí solamente está Dios que quiere nuevamente enamorar nuestro corazón. Porque los desiertos, si alguien yo preguntara, ¿a cuántos de ustedes quieren ir al desierto? Lo más probable es que tenga una cena familiar después del servicio. No quiere ir al desierto. O quiere ver a sus hijos graduarse, en fin, tantas cosas. Pero los desiertos, cuando Dios nos lleva allí, es porque Él quiere enamorarnos. Tanto es el amor de Dios que nos persigue. No sé si usted ha cantado esa canción, que su amor nos persigue. Pues está basada en un texto que dice que Él nos anhela celosamente. ¿Ha leído usted ese texto? Que Dios nos anhela celosamente. ¿Sabe lo que significa? Que Dios nos persigue con su amor. Dios va detrás de nosotros y a veces nos detiene cuando vamos por el camino malo. Ese es el amor de Dios. No es un Sherlock Holmes que anda con una lupa tratando de ver dónde nosotros metemos la pata y para que Él salte de repente y diga, te pillé. No es así Dios. Pero sí nos persigue con su amor y muchas veces nos libra de tomar malas decisiones que van en contra de su voluntad.
A veces nos deja. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Para demostrarnos que nuestra voluntad a veces no está en sintonía con Él. Esa es la angustia, amados, que probablemente ustedes viven en forma personal, familiar y también como congregación. Cada mañana camino a un servicio que hago y que me piden hacer en Radio Armonía. Compartir la palabra de Dios. Quiero decirles que a veces llego con harto sueño, ¿eh? Sí, con mucho sueño. Pero mi trayecto de Ciudad Satélite a la radio, que dura más o menos 40 minutos, sí, 40 minutos promedio, comienzo a orar. Voy orando por personas, y voy orando por situaciones, y voy orando por pastores. Tengo una lista de pastores. Obviamente el pastor de ustedes está incluido allí. Y voy orando para que el Señor haga una obra en cada uno de ellos. Estoy orando por dos pastores, un pastor en Estados Unidos que hace casi un año se le murió su esposa en un accidente. Lo conocí a su esposa, conocí a sus hijos, pero después de unos meses de haber estado en su iglesia, me avisaron que su esposa había fallecido en un accidente de tránsito. Otro pastor que vive una enfermedad en su columna, un cáncer agresivo y que todavía está ministrando. Bueno, y lo que acabo de mencionar también, orar por nuestro pastor Agustín, para que el Señor le fortalezca, le consuele y en el quebranto que experimenta Dios haga nacer lo nuevo. Tiene que mirar así las cosas. Tenemos que mirar así, de que Dios en cada quebrantamiento quiere hacer algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Sí, Él es especialista en hacer cosas nuevas. ¿Sabe? A propósito de lo que hoy puede provocarnos angustia, quiero hablarles brevemente, no sé si brevemente, pero de una fuente que está provocando mucha angustia en el mundo. ¿Sabe a qué me refiero? Al trabajo laboral, a la fuente laboral. Yo no sé si esto va a hacer clic en nosotros, ¿ya? Pero me llamó la atención ayer viendo una noticia en el diario La Tercera. Si alguno quiere buscarla para verificar lo que digo. Lo nombro textualmente. Jeffrey Pfeffer, no sé si está bien pronunciado, Manny, pero ya. Profesor de Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Stanford y autor de 15 libros en el campo de la organización, ¿cierto? Y el manejo de recursos humanos, afirma lo siguiente: el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. El trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Dice, estadísticas dicen así, las estadísticas que él presenta este año, dice, el 61% de los trabajadores dice que el estrés los ha enfermado. El 7% afirma que ha sido hospitalizado por causas asociadas al estrés laboral. La quinta parte de la gente que muere en el lugar de trabajo. Pfeffer dice, en el año, esto es una estadística en Estados Unidos, por si acaso, ¿ya? Que es un punto referencial súper importante para nosotros. En el año en Estados Unidos mueren 120,000 personas cuya causa está asociada con el estrés laboral. 120,000 personas. ¿Puede ser esto una fuente de angustia que llegue a distorsionar también la fe cristiana? Puede ser que nosotros como hijos de Dios, viviendo en una ciudad, ¿cierto?, también a veces estemos viviendo angustias producto del estrés laboral. Cualquiera sea y en la posición que usted esté. ¿Sabe? Mi mirada como pastor es que sí. Sí. Gran parte de las tensiones que viven los cristianos la viven en su fuente laboral. Gran parte del desánimo que viven los cristianos es porque en su fuente laboral no están logrando lo que quieren. Gran parte de la agonía en la familia es producto de lo que sucede en el campo laboral. Yo les muestro esta fuente para que seamos concretos de dónde pueden provenir las angustias. O sea, en otras palabras, para nosotros en este siglo, ¿cierto?, donde el trabajo es tan importante, muchas de las angustias que vivimos provienen justamente del estrés que vivimos externamente. Es por eso que hay muchos hoy, y sobre todo se dice por lo menos que los que son capitalistas, dice que es mejor que se levanten microempresarios o lo que llamamos, ¿cierto? Hay una palabra que... emprendedores. Sí, que cada uno tenga su empresa, ¿cierto?
Entonces, pero tampoco porque eso también tiene un efecto en la economía. Entonces, las personas que viven estrés laboral tienen que lidiar no solo con sus trabajos, no solo con jefes o con compañeros difíciles, tienen que lidiar con que no les alcanza, con que los seguros médicos son malos, con que las distancias son demasiado largas, en fin. Hay personas que se mueven en la mañana y que se demoran 2 horas en llegar a su trabajo y 2 horas para volver a su casa. Una nueva modalidad que se ha inventado en cuanto al trabajo, estoy hablando como fuente de estrés y angustia que produce, ¿cierto? Es que hay personas, por ejemplo, que pasan tanto tiempo en su trabajo que van a la casa a ducharse y vuelven a su trabajo. Ciudad Satélite, que puede ser un modelo que ya está instalado en nuestra sociedad, Ciudad Satélite se le conoce como la ciudad dormitorio. Porque la gente trabaja y estudia, y las largas distancias para volver a su casa, lo único que hacen es tener la ciudad satélite, sus casas en ciudad satélite, como un hotel. Van solamente a dormir. ¿Y eso provoca angustia? A la larga sí. El estrés familiar, por ejemplo, el estrés matrimonial. Esa es una fuente de donde provienen las angustias de este siglo. Quizás David tenía otras, como dije al principio, por ser rey. Pero las que vivimos hoy vienen de otra fuente. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, el Señor está dispuesto a vivificarnos. Es una manera en que el enemigo se ha levantado, porque habla del enemigo David aquí. Dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El enemigo se levanta contra los hijos de Dios que quieren consagrar sus vidas a Él. Y a través de la fuente laboral donde nosotros desempeñamos de acuerdo a los talentos y capacidades que hayamos adquirido en la vida, Satanás también se levanta. Y hace que, siguiendo un perfil, ¿cierto? Un ideal de lo que debe ser una familia, un matrimonio, y lo que tiene que alcanzar para parecerse a todos los demás, porque los modelos se instalan, los paradigmas se instalan en el mundo y nosotros a veces vamos tras ellos, pero tenemos menos gente consagrada al Señor, menos tiempo para el Señor, menos matrimonios y familias sirviendo al Señor, y eso también recae muchas veces sobre aquellos que han adoptado, ¿cierto?, consagrarse al Señor para llevar la iglesia o el reino de Dios hacia adelante, y también recae lo que otros no quieren hacer en pastores, en líderes, y el reino no avanza. Yo creo que esto debe llevarnos a una resolución. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a adaptarnos al mundo? Hay que tener tanto cuidado con eso, porque Santiago decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y honestamente, y lo veo en mi calidad de pastor, veo tanto compromiso con el mundo. Hay tantos hermanos que tienen compromisos con el mundo, más que con Dios. Y son los mismos que luego pueden llegar ante el pastor o ante el líder, ¿cierto? Estoy angustiado. ¿Por qué estás angustiado? Lo más probable es que la fuente de eso sea el estrés que vive por querer alcanzar algo que el mundo nos impone y no Dios. ¿Sabe una cosa, amados? El Señor frente a esto dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, dice la Escritura en Lucas 12:15. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Dios a través de procesos de angostura quiere llevarnos a sus propósitos. Dice el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cada dolor tiene un propósito en Dios. Si Él guarda nuestras lágrimas, como decía en una redoma, ¿cierto? Es porque le interesa. ¿Sabe una cosa? Me llama mucho la atención lo que dice Mateo 26:36. No sé si podemos buscarlo, porque prefiero que busquemos ese capítulo. Mateo 26:36, ¿ya? Búsquelo ahí en su Biblia, por favor, si es posible. Dice más o menos así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Recuerde bien ese nombrecito, Getsemaní. ¿Ya? Dice,
Y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿cierto? Santiago y Juan en este caso, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Ya? Eso es el versículo 37. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es interesante que el Hijo de Dios vivió un momento de angustia terrible. Y ¿sabe una cosa? Todos los seres humanos viven momentos de angustia. Todos. No hay nadie, no hay ninguna excepción. Yo por lo menos no la conozco. Pero todos los seres humanos viven momentos de angostura en su vida. Y el Hijo de Dios también. Aquí vemos que entra al huerto de Getsemaní, ¿cierto? El versículo 38 dice: entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Sabe? Getsemaní, no sé si usted sabe lo que significa Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, que también es conocido como el Monte de los Olivos. Pero Getsemaní tiene un sentido, dice prensa de aceite. Jesús estaba donde se prensaban las aceitunas, ¿está bien, no? ¿Cierto? Allí en ese lugar se prensaban las aceitunas. ¿Y sabe lo que estaba pasando con Cristo en ese momento? Estaba siendo prensado por Dios. Estaba siendo prensado al punto de molerlo emocionalmente, molido por lo que tenía que padecer en unas horas más. Es verdad que el huerto de los olivos sirve para ir a orar, sirve para ir a recrearse, sirve para tomar aire, ¿cierto? A propósito de los angustiados. Pero aquí Jesús está viviendo una jornada diferente. Es una noche difícil. Es el lugar donde iba a ser traicionado por Judas. Allí está siendo prensado por Dios. Y a veces, amados, las angustias no solamente van a venir por la desobediencia a Dios. A veces las angustias van a venir por la obediencia al Señor. Cuando Dios quiere que nosotros estemos llegando a un lugar determinado o quiere llevarnos a un lugar determinado, Dios va a usar la angustia. Nuestro corazón se va a angustiar. ¿Por qué? Porque es más cómodo a veces no hacer aquello que Dios nos está pidiendo, teniendo un resultado complicado al final. Pero aquí vemos que Jesús está siendo prensado. Dios quiere sacar aceite, que se va a hacer el aceite con el cual Dios te va a consolar muchas veces. Aquí está siendo prensado el Señor. Y nosotros también vamos a ser prensados. Dios también a veces va a permitir ser molidos por circunstancias, estando en la voluntad de Dios también. Y no todas nuestras angustias vienen producto del pecado, o producto del pecado de otros incluso. Muchas veces nuestras angustias vienen también por estar en el centro de la voluntad de Dios. Por mantenerte fiel a lo que el Señor dice de ti y para ti. Aun cuando tus padres no te entiendan incluso. También. Aquí es donde vemos a Jesús, ¿cierto? Que está orando. Y Dios viene a fortalecerlo. Porque Dios desea que Él cumpla el propósito por el cual Dios le envió. Yo no sé si usted también ahora probablemente quizás ha sido prensado o actualmente está siendo prensada su vida. O la iglesia Vida Abundante está siendo prensada. Pero quiero decirte algo, puede que esté siendo prensada. Pero Dios quiere sacar aceite de allí. Y el aceite es símbolo, ¿sabe de qué? Del Espíritu Santo. Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para algo nuevo. Para algo nuevo en sus vidas y en nuestras vidas. Así que damos la bienvenida a los propósitos que Dios tiene para con ustedes y también para con nosotros. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda la gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, nos gusta esa frase, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús.
Porque Él nos llamó por medio de su gracia. Él mismo dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso es bueno. ¿No le da aliento a usted eso? Porque dice un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Dios sabe el aguante que tenemos. Dios sabe cuánto podemos soportar. Más que tú y más que yo. Dios sabe hasta dónde Él puede hacer que una prueba llegue. Es más, Pablo le decía a los corintios, ¿cierto? No os ha sobrevenido ninguna tentación, que también se define como prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Porque algunos creen que tienen una prueba extraterrestre, así como que tienen que ir, ¿cierto?, a un ufólogo para que le interprete lo que está pasando, ¿eh? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la prueba que la salida. La salida. Dice que conjuntamente con la prueba está la salida. Usted ha ido al supermercado y cuando le venden tallarines con una salsa de tomate amarradas con un adhesivo, se le llama pack. Y este es el pack de Dios para usted y para mí. Que conjuntamente con la prueba está ¿qué? La salida. Es maravilloso saber. Así que cada vez que usted piense en que está siendo probado, usted también tiene que pensar en ¿qué? En que conjuntamente con la prueba que Dios le está permitiendo, hay una salida. Hay una salida. Y la salida la tiene Dios, ni siquiera la tiene usted. Porque cuando estamos probados, estamos turbados, ¿cierto? Y decimos, Señor, ¿cómo salgo de esta? Bueno, Dios sabe. Porque su promesa está ahí escrita. Dice que Él sabe la salida. Si Él da la prueba, inmediatamente Él pone la salida. Y muchos de nosotros ya hemos vivido esa promesa. Quiero terminar señalando algunas cosas a modo de conclusión. Hay 3 cosas que usted debe saber cada vez que enfrenta la angostura en su vida. 3 cosas. 3 cosas. Yo estuve de vacaciones en febrero, por eso no pude venir en febrero acá cuando también me habían invitado. Nos tomamos 5 días, o 6, domingo a sábado, 6. Ya. Estuvimos 6, pues estoy mal. 6, bien. 6 días nos invitaron ahí a un departamento en Viña. Yo estaba en mi proceso de kinesiología, ¿ya? Porque ustedes no se saben, pero yo en octubre pasado a mí me operaron de mi rodilla, ¿ya? Meniscos, rótula desviada, menisco por ambos lados dañado y ligamento cruzado cortado. Entonces, Walter lo primero que dice cuando llego a cantar esta mañana, me dice, usted ya no puede jugar fútbol. Yo dije, no, quiero jugar golf. ¿Peor? Bueno, ya. No puedo jugar nada entonces. Bueno, ese día domingo salimos temprano. Salimos temprano en la mañana a Viña, sí, mejor toco teclado. Dice. Salimos temprano ahí al litoral y mi proceso de kine le llamo yo, fueron la última semana tan intensas que me provocaron ese domingo en la mañana, 1 hora antes de salir en el vehículo, un lumbago. Y el lumbago para los que manejan es terrible. Y este es un lumbago literal, no era solamente una dolencia, no, era lumbago. Y me di cuenta porque no se pasó en todo el camino, y me di cuenta porque no se me pasó en los 6 días que estuve allá, y me di cuenta que me duró 3 semanas. Y producto de una quine tan intensa, tanto ejercicio en mi rodilla, que paradójicamente cuando voy al doctor a darle mi informe de cómo va mi quine, me dice, tú estás muy retrasado. Ojo, de la rodilla, ojo, ¿ya? Tú estás muy retrasado. Muy retrasado, me dijo. Entonces uno va al médico pensando que la cosa va bien. ¿Con qué te está haciendo la quine? Bueno, en tal lugar, qué sé yo, de la misma ISAPRE, en fin. Dice, no, te voy a dar una receta con esta persona. Cuando llego al lugar donde está la persona, que voy con mi rodilla, ¿cierto?, ya retrasada y con un lumbago a cuesta, y la niña o la señora me ve, me dice, voy a decirle literalmente lo que dijo. Mi doctor se llama Jaime Marampio. Me dice, Jaime me manda puros cachos.
Usted entenderá que yo estoy en angostura, ¿no? Sí, porque a propósito de eso, esa canción que cantamos nació allí en Viña con dolor de espalda y con una rodilla que todavía no da. Entonces, cuando llego allá y escucho ese diálogo de ella, usted entenderá que no me interesa estar allí, pero es mi salud, así que me aguanto la bofetada. Después ella comenzó a conocer un poco más de mí y seguramente se arrepintió de haber dicho eso, probablemente, ¿ya? Pero fue una prueba para mi carácter, hermano. Sí, fue una prueba fuerte ese hecho, quizás más que la rodilla, que dijeran eso. Entendí que Dios que sigue obrando en mi vida. Y todo eso ha producido una demora, aparte de tiempo, aparte de dinero, aparte de otras cosas. La última licencia no me la pagaron. Entenderá que todo se complicó, pero no para Dios, para uno, pero no para Dios. Entonces esa canción, esa alabanza, porque yo cuando estoy angustiado voy a los salmos y trato de buscar oraciones, siquiera a veces cuando no sé cómo orar, busco un salmo de una oración y oro con ese salmo, que es algo que me enseñaron a hacer. Cuando no sepas cómo orar, aunque yo sé que el Espíritu Santo intercede, ¿cierto?, por mi vida con gemidos que no logro percibir, pero sí Dios los conoce porque es el Espíritu el que intercede. Entonces, igualmente fui a los salmos y esa canción nació allí. Nació que Dios me salvará, porque Dios es experto en salvar. Lo que más hace Dios con el hombre es salvarlo siempre de las situaciones más extremas. Y finalmente nos salvó de nuestra ruina espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo estaba ahí en Viña leyendo un libro de Miguel Núñez, porque tengo que decir la fuente, ¿ya? Algunos de ustedes quizás lo conozcan. Es un predicador, parece centroamericano, un maestro en la palabra, lo he estado escuchando. Por lo menos hay ciertas cosas que me calzan muy bien con lo que yo creo y otras que aprendo. Y él, a propósito de lo que yo estaba viviendo, me tocó y lo leí 3 veces lo leí y se los comparto. Esa es la fuente, por si acaso, ¿ya? Dice que hay 3 cosas que nosotros debemos entender o aceptar cuando estamos viviendo tiempos de angostura. La primera es esta. Dice así: si usted y yo aceptamos los hechos difíciles con la actitud correcta y en lo posible, sin demora, evitaremos lo siguiente. Vuelvo a repetir esta frase porque aquí ya estoy condensando y terminando. Si usted y yo aceptamos los hechos difíciles con la actitud correcta y en lo posible, sin demora, evitaremos lo siguiente. 1, la negación. ¿Qué es eso? No, esto no me está pasando a mí. No puede ser. Dios se equivocó. No, es que esto no va con mi teología. No, voy a consultar a otro médico. No puede ser que tenga cáncer. No, voy a ver a otro médico. No. Están todos los exámenes que dicen que tiene cáncer, pero a veces las personas, tratando de negar el hecho, van a otro. Hay situaciones, por cierto. Yo sé, ¿ya? Pero a pesar de que 3 o 5 médicos te dicen lo mismo y sigues insistiendo en un 6º médico, yo creo que ya estamos cayendo en la negación, ¿no? Y la negación es pérdida de tiempo, porque en vez de estar, ¿cierto?, atendiendo a la situación, estamos demorando el hecho, ¿cierto? Creer que esto no me puede estar pasando a mí. Esto mantiene mi vida en un estado de demora, que puede empeorar las cosas. Porque en el caso de un cáncer eso es agresivo, eso va aumentando cada día. Por lo tanto, si aceptamos los hechos que nos toca vivir en Dios, si los aceptamos, de acuerdo a lo que dice, ¿cierto?, que el Señor cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. Si aceptamos los hechos con rapidez, con la actitud correcta, que en el fondo es fe en el Señor, ¿cierto?, y en sus promesas, vamos a evitar la negación. Pero también vamos a evitar la ira. Segundo punto, la ira. Porque, ¿sí o no que cuando las cosas están yendo mal, una de las emociones que se manifiesta es que no nos enojamos con Dios, no nos enojamos con todos, no nos enojamos con el doctor que me operó la rodilla? La ira es una emoción, una demostración que no estamos aceptando lo que nos toca vivir. No estamos, entonces nos enojamos y nos volvemos irritables. Empezamos a irritarnos fácilmente. Y tercero,
Cuando no aceptamos con la actitud de fe lo que nos toca vivir, damos lugar a la depresión en nuestra vida. Depresión. Hacer de la experiencia de dolor una carga negativa que deprime y detiene nuestra fe y condiciona nuestro ánimo y motivación, robándonos el gozo. Cuando no aceptamos lo que nos toca vivir con la actitud de fe en las promesas del Señor, entonces vamos a dar lugar a la negación, demorando lo que Dios quiere hacer, a la ira, haciendo que las cosas se vuelvan hostiles, y tercero, la depresión. Se nos apaga, ¿cierto?, la luz y comenzamos a ver todo negro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el salmista decía: si anduviere yo en medio de angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, tú extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios? ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios después de haber vivido todo esto? Para terminar, el propósito de Dios no es que usted se sienta bien y no es que yo me sienta bien. El propósito de Dios es la santificación. Porque el proceso de santificación hace que yo me parezca más a Cristo. No es el que yo me sienta bien y que tenga bienestar y que todas las cosas resulten finalmente bien para mi beneficio. No, el proceso que Dios nos permite vivir y que se llama santificación y que está relacionada estrechamente con momentos de angostura, significa que Dios, a través de la santificación, quiere que usted y yo nos parezcamos más ¿a quién? A Jesús. Esa es la meta de Dios en tu vida. Esa es la meta. Y si Dios, en mi caso, tuvo que llevarse una hija, Dios tiene el control. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y perfecto en su camino. Porque sus pensamientos son más altos que los míos. Dios quiere la santificación de sus hijos. Es más, Pablo le dice a los tesalonicenses: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que, amado mío, cuando oremos al Señor, no oremos simplemente que Dios nos saque de esto para sentirnos mejor, sino que el Señor cumpla su propósito en mí. Los propósitos de Dios son mucho mejores que los que usted tiene para usted y para mí, y yo para mí. Son mejores, sublimes, eventos celestiales, diseños exclusivos que Dios tiene en su mente para cada uno de sus hijos. Yo prefiero eso. Y tengo que preferir eso en mi vida. Porque si el Hijo de Dios vivió también angostura, es un modelo que Dios está diciendo que nosotros también vamos a vivir. Es verdad, Jesús fue llevado a la muerte, pero al tercer día resucitó. Y está vivo y está entre nosotros ahora. Está aquí bendiciendo a la iglesia Vida Abundante, bendiciendo a sus pastores, bendiciendo a sus líderes, bendiciendo a cada uno de ustedes. Dios está haciendo que algo nuevo empiece a surgir. ¿Viene algo nuevo? Eso ya está. Está allí en ebullición, ¿está bien dicho? Está. Porque Dios no desaprovecha ningún quebranto de sus hijos. Es más, Él los ocasiona muchas veces, como dije. ¿Me parece si oramos al Señor? ¿Quiere inclinar su rostro? Usted puede orar también ahí al Señor, solito, de acuerdo a lo que el Señor le está diciendo a través de esta palabra. Usted puede hacerlo. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos un momento. Ore al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está para revelarnos a Cristo. El Espíritu Santo quiere revelar a Cristo en medio de lo que estés viviendo. Sí.
Ore al Señor en este momento, por favor. Santo, oh bendito Dios, Señor. Señor Dios, amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta hora. Cumple tu propósito en nosotros. Cumple tus ideas y pensamientos. Porque confiados estamos en tu misericordia, Señor. Porque tu amor es para siempre. Tú no vas a desamparar la obra que un día comenzaste, Señor. Oh, Señor. Me Póngase de pie un momento, por favor. Invito a alzar sus manos al Señor y declarar esa verdad. Estamos para declarar la verdad del Señor. Me salvará. Puede decir con nosotros en esta mañana: me salvará. Salvará, tu mano me salvará, me salvará, tu diestra. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. Vamos a glorificar su nombre en esta hora. Vamos a decir lo que el Señor quiere que digamos. Si anduviere yo en medio de angustia, oh Señor, oh Señor, me vivificará. Así es. Canta con nosotros. Si anduviere yo en medio de angustia, tú, oh Señor,